¿Cómo está? Inicia Temas del Día. De inmediato ponemos a su disposición nuestra pregunta Twitter para que participe. Aquí está en pantalla. Mientras Estados Unidos extiende el decreto que considera a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, intelectuales, artistas, líderes sociales y políticos llegan a Caracas para decir todos somos Venezuela. ¿Solidaridad o agresión? ¿Cuál es el camino a la paz? Participe. Y voy a tomar este tuit como motivo para decirle que inició en Caracas la segunda edición de la Jornada Mundial de Solidaridad Todos Somos Venezuela. Más de 300 invitados de 95 países participan en el encuentro donde se busca respaldar a la revolución bolivariana frente al bloqueo financiero y político que sufre esta nación. Así comenzamos entonces nuestro primer tema. La actividad se desarrolla en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño de Caracas, donde se exponen detalles sobre la situación política, económica y social de Venezuela. En este contexto también se rinde homenaje al comandante Hugo Chávez al cumplirse 5 años de su partida física. Desde la sede de este encuentro, el Teatro Teresa Carreño, en nuestro set especial, nuestra compañera Lucía Córdoba. Te saludo, Lucía. Cuéntanos, por favor, cómo va avanzando esta jornada de solidaridad mundial con Venezuela. Hola, Rey. Aquí estamos en este set especial de Telesur, en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. En este momento, dentro Te interrumpo, de la sala Lucía, un José momento Félix para Rivas, enlazarnos con la cadena venezolana de televisión. Ahí la tenemos. La dignidad de esta tierra sagrada. Bueno, hay mucha gente que quisiéramos saludar, que quisiéramos incluir. Aquí está la compañera Vélez de República Dominicana, revolucionaria, y es muy importante que nuestro pueblo la conozca, la viuda de Francisco Alberto Camaño, líder independentista, que dio su vida luchando contra la ocupación norteamericana. Queremos saludar a Pablo Sepúlveda, médico venezolano, ya nieto de Salvador Allende, presente aquí. Gracias, Pablo, por estar aquí. A las delegaciones de todos los países, la combativa y amorosa delegación de Palestina, que como saben ustedes está en el corazón de nuestra patria, en el corazón de nuestro pueblo. Bueno, y hay mucha gente, está el ministro del Trabajo, Omar Ovalles. Aquí hay una mesa dedicada a los trabajadores y trabajadoras. Quiero volver, ya el canciller lo saludó, pero quiero decir, sí, Lilia Vera es la cantora, la madre cantora. Aquí tenemos al padre constructor, al padre diseñador, al arquitecto Fruto Vivas. Patrimonio intelectual de Venezuela y del mundo. Uno de los más importantes creadores, diseñadores, arquitectos del mundo. Bienvenido, Fruto. Así es, así es. Fruto Vivas fue el diseñador de esa obra maravillosa de la Flor de la Vida que está ahí, que acompaña, que le sirve de resguardo al comandante Chávez en el cuartel de la montaña. Gracias, Fruto Vivas, por todo lo que le has dado a Venezuela. También saludar a un intelectual venezolano, lo tengo aquí, Luis Brito García, uno de los intelectuales más importantes, más prolíferos de Venezuela. Una lumbrera, como decimos aquí.
Y por supuesto, saludar a los compañeros constituyentes. Aquí hay un grupo importante de constituyentes. Por favor, no me sé los nombres de todos porque son un montón. ¡Que viva! Así es, nuestro poder popular, la vocería, porque aquí no hablamos de representación, la vocería del pueblo venezolano en la Asamblea Nacional. Aquí está también un gran camarada, un gran compañero que defiende a día con su voz, con su presencia, con su palabra en Chile, a Venezuela. Alejandro Navarro, senador de Chile. Compañero, bienvenido. Saludos solidarios y revolucionarios. Bueno, paramos aquí. Saludos a todos y a todas. Quiero dejar... 4:37 de la tarde, a esta hora la señal. Teníamos entonces a William Castillo desde Caracas, Venezuela, haciendo la presentación de las personalidades que forman parte de esta jornada de solidaridad mundial con la nación suramericana y que lleva así por título en esta segunda edición: Todos somos Venezuela. Les reiteramos, si se acaba de conectar con nosotros, estábamos pegados con la cadena venezolana de televisión que nos proyectaba imágenes de la sala José Félix Rivas, donde se está desarrollando en el Teatro Teresa Carreño de Caracas esta jornada mundial de solidaridad con Venezuela, y donde participan, se lo decíamos también al principio de nuestro programa, intelectuales, artistas, líderes políticos y sociales. Especial que tenemos montado en el Teresa. Cuéntanos más, por favor. Cierto, Rey, a esta hora está interviniendo la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez Gómez, como estaba previsto. La moderación está a cargo del viceministro para Comunicación Internacional, William Castillo. Bueno, lo que ha habido acá, diversidad de voces, no... Tú me dirás. Desde el canal del Estado venezolano, y escucharíamos a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Más temprano, ¿qué ha venido sucediendo en este contexto, Lucía? Sí. Sí, Rey. Bueno, importante lo que acá está aconteciendo. Lo que estamos viendo es el acto inaugural que se está desarrollando, como tú ya informabas, en la sala José Félix Rivas, y en los espacios abiertos de este complejo cultural. Lo que se dará próximamente, una vez termine ese acto de inauguración que reúne a los distintos delegados que han venido procedentes de más de 100 países del mundo entero, particularmente 116 delegados de nuestra América Latina, 33 del Caribe, 48 de América del Norte, 19 de África y otros de Asia y Europa. Serán foros, una suerte de espacios de deliberación, de debate sobre distintos ejes temáticos, específicamente 5 que se han elegido: mujeres, juventud, trabajadores, allí con particular énfasis en la necesidad de preservar derechos sociales como los que en Venezuela se han alcanzado. Intelectuales sería el cuarto eje temático, y el quinto tiene que ver con poder y comunicación y de qué forma se pueden contrarrestar las guerras de tipo simbólico, cultural, mediático, que se han, por ejemplo, instalado en Venezuela para causar penurias y para asediar al pueblo venezolano. Bueno, Rey, hacía una intervención el canciller Jorge Arriaza, el ministro para Relaciones Exteriores, decía, entre otras cosas, que no hay distancia ni tiempo que contengan la proyección del comandante Hugo Chávez, que sus ideas definitivamente son inmortales y están instaladas en la memoria, porque la revolución más importante que se dio en este país, con Chávez a la cabeza, ha sido la de las conciencias. Decía, el faro de la revolución es el pueblo. Ese fue el gran aprendizaje que nos dejó Hugo Chávez. No nos importan los bufetes, sino la gente de a pie, las comunas, es decir, el poder popular organizado y la gente sencilla y llana que construye día a día, como en este momento está pasando en la República Bolivariana de Venezuela, y se puede constatar desde los distintos espacios que están y que son parte de la obra de la Revolución Bolivariana, y que han podido ver in situ estos delegados que han venido una vez más a decir: todos somos Venezuela, Venezuela no está
política sola, como hemos venido contando. Y decía, lo que quieren aplicarle a Venezuela es lo mismo que le han hecho históricamente a esos países que tienen en su suelo cuantiosos recursos naturales, como es el caso de Venezuela, con una reserva tan importante en materia de hidrocarburos que da para 200 años y más. Y decía también, no tienen los del Grupo de Lima, los de ese autodenominado enclave, moral, ni ética, ni mucho menos facultad legal para pretender vetar a una república como la bolivariana de Venezuela, que quiere participar y debe hacerlo en la 8ª Cumbre de las Américas que se desarrollará próximamente en Lima, Perú. Después de esa introducción que hacía el canciller Rey, intervenía magistralmente la periodista, escritora de amplia trayectoria, muy reconocida, Estela Caloni, que decía, entre otras cosas, tenemos que agradecerle esta resistencia histórica a Venezuela. Es heroico lo que ha pasado acá y por eso debemos entregar nuestro amor. Nada que agradecer nos tiene Venezuela a nosotros, los militantes, los intelectuales, los creadores, decía en general, los trabajadores que hemos venido, sino todo lo contrario, nosotros que aprender y mucho que agradecer a Venezuela, que está sometida a una guerra sin precedentes y aquí está de pie, batallando, luchando. Se han tomado medidas con audacia revolucionaria, el pueblo ha aguantado y decía, los derrotaremos más temprano que tarde. Estos señores del Grupo de Lima también hacía alusión a este asunto, son amorales, no tienen aprobación popular, no tienen una gestión sólida que mostrar, mucho menos tienen por qué hablar de democracia o de gobernabilidad, porque muchos de ellos son golpistas, caso Michel Temer, presidente no electo en Brasil, y decía también, la gran mayoría acusados de corruptos, con unos índices de popularidad muy bajos. Entonces, ¿qué tienen que decirle países como México, Argentina, Brasil, Chile, incluso Perú, a un país como Venezuela y mucho más cuando, o mucho menos cuando el tema del Grupo de Lima o de esta cumbre, corrijo, de las Américas es gobernabilidad y corrupción? Bueno, Rey, importante todo lo que está ocurriendo acá y seguro mucho más lo que va a suceder luego que termine este acto inaugural, que hace ratito transmitían un video que muestra también con mucho detalle las particularidades de la realidad sociopolítica y económica de Venezuela, y te digo que es más importante porque será la oportunidad de amalgamar lo que piensa el pueblo y también las ideas que tienen estos creadores, estos pensadores, estos líderes sociales y estos luchadores para traer a Venezuela y también para llevarse y replicar en sus países. Y una idea muy central que acá se está poniendo en el debate o se está poniendo sobre la mesa es: hay que buscar otras formas distintas a las tradicionales de lucha y de comunicación, hay que innovar, hay que hacerlo con inteligencia, con audacia, con astucia y no solo desde las redes sociales. Eso hace parte del debate, Rey, en este espacio tan plural, tan diverso, tan heterogéneo, donde te decía, líderes de distintas partes del mundo. Lo decía incluso el canciller Jorge Arreaza recién. Muchísimas gracias, Lucía, por este reporte. Hasta la próxima. Lucía Córdoba, nuestra enviada al Teatro Teresa Carreño de Caracas, donde sesiona esta jornada internacional Todos Somos Venezuela. Y en Venezuela seguimos. La Asamblea Nacional Constituyente desarrolló una sesión especial con el luchador independentista puertorriqueño Oscar López Rivera. La sesión reconoció la actividad política de Rivera, quien permaneció 35 años recluido en una cárcel de Estados Unidos por luchar por la independencia de su país. Oscar López Rivera visita el país suramericano en el contexto de la segunda edición de la Jornada Mundial de Solidaridad Todos Somos Venezuela y en ocasión también de los 5 años de la partida física del comandante Hugo Chávez. Luchemos todos porque nuestros países, nuestras naciones lleguen a alcanzar el potencial que tienen. Todas nuestras naciones, todos pueden transformarse en naciones fuertes, en naciones con una calidad de vida buenísima, porque tenemos los recursos. Tenemos tanto el recurso natural, pero principalmente ya tenemos el recurso humano, que es el principal. Y me gustaría dejarlos a ustedes con eso en mente, de que podemos mantenernos juntos, que tenemos que luchar, que podemos trascender todo lo negativo que existe en nuestros países, especialmente aquellos que son aliados del ogro imperialista estadounidense.
Le reiteramos nuestra pregunta del día. Mientras Estados Unidos extiende el decreto que considera a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, intelectuales, artistas, líderes sociales y políticos llegan a Caracas para decir todos somos Venezuela. Le preguntamos, ¿solidaridad o agresión? ¿Cuál es el camino a la paz? Nuestra imagen del día nos va a remitir al sur de Japón, donde el volcán Shimoidaka tuvo hoy su mayor erupción en los últimos 7 años. La agencia meteorológica informó que la erupción arrojó materia hasta 2.300 metros de altura, por lo que unos 80 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto de Kagoshima. Ahí tenemos entonces esta imagen aérea espectacular, pero tenebrosa. Nos recuerda a las calderas del infierno, ¿cierto? Bueno, pues con ella nos vamos a la pausa. En momentos en los que se intenta retomar el proceso de paz, el ejército colombiano ejecutó un bombardeo a un campamento del ELN en el noroeste del país. Así lo informó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Vamos a ampliar entonces en nuestro segundo tema del día. Una operación de bombardeo de nuestra FARC y luego una operación de consolidación de la zona y combates muy intensos esta madrugada con el Ejército de Liberación Nacional. Estos 13 miembros del Ejército de Liberación Nacional neutralizados estaban bajo la dirección de alias Cachaco. Se estima que esta es la totalidad de la columna del ELN a cargo de la zona del Bajo Cauca. Retomamos la comunicación con el canal venezolano de televisión. En el contexto de la jornada Todos Somos Venezuela, habla la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Que había tomado el Parlamento venezolano han sido garantizados y están siendo garantizadas por la Asamblea Nacional Constituyente, como la transformación del Estado y la redacción de una nueva Constitución más inclusiva, más expansiva y progresiva en sus derechos. Esa es la Constitución que nosotros vamos a tener y vamos a dar a Venezuela, una Constitución donde mejoramos nuestra Constitución pionera, nuestra Constitución madre de 1999. Y en medio de esa coyuntura inicia entonces el proceso electoral constituyente. Convoca a la constituyente a la elección de gobernadores y gobernadoras de Estado para el día 15 de octubre. Convoca a la constituyente para la elección de alcaldes y alcaldesas el 10 de diciembre. Y en ambas elecciones, además de la contundente victoria que tuvo el pueblo de Venezuela el 30 de julio, las fuerzas de la revolución arrasaron en todos los puestos de cargo de elección popular. Era una elección que le estaba dando el pueblo de Venezuela a los violentos, que le estaba dando al fascismo, pero que también le estaba dando al Pelucón del Norte y a sus aliados del Cartel de Lima. Porque mientras más sanciones ilícitas e ilegítimas imponían a Venezuela, el pueblo de Venezuela le decía, mientras más sanciones ilícitas, más elecciones, más te vamos a derrotar. Y en medio de esa coyuntura, el presidente Maduro había ya desplegado e ideado distintos instrumentos para la paz. Una de ellas, el diálogo que se instaló en República Dominicana, con más de 470 llamados de diálogo que hizo el presidente a los sectores de la oposición venezolana. Bien lo dijo el canciller, y las personas, los compañeros que nos tocó esa difícil responsabilidad y tarea, le hemos dicho al presidente que ha sido una de las tareas más duras, porque ir a una mesa de diálogo tratando de buscar puntos, yo no diría coincidentes, pero sí puntos de respeto y acuerdo común, con una clase política que no se manda, con una clase política que no es autónoma, con una clase política que depende del llamado desde Washington. Es muy difícil dialogar con una clase política que tiene un proyecto anti-venezolano, que tiene un proyecto contra Venezuela y que solamente propugna y promueve la destrucción del país.
Y en medio de eso, logramos avanzar en 6 puntos. Uno de ellos, el ámbito electoral para las venideras elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Venezuela el 20 de mayo de este año, tal como fue acordado recientemente con algunos factores de la derecha venezolana y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El día de la firma, como estaba previsto en República Dominicana, y agradecemos a su presidente, pero sobre todo al pueblo de República Dominicana, fue algo, yo diría, como experiencia personal, impresionante. Estando ya en la sede de la Cancillería Dominicana, extrañamente empiezan a retirarse los representantes de la Mesa de la Unidad que se encontraban allí. Y era que habían ya recibido la llamada desde Bogotá, donde se encontraba el secretario de Estado, Rex Tillerson, y les había dado la orden indetenible de no firmar. De no firmar. De esto son testigos, como bien lo ha dicho el expresidente Rodríguez Zapatero, quien ha dicho: no me tienten a mostrar los mensajes de que sí había acuerdo, porque sí había acuerdo. Nosotros fuimos con nuestra pluma solamente a suscribir el acuerdo, como en efecto hizo la delegación del presidente Nicolás Maduro, y apenas al día siguiente ese mismo acuerdo fue suscrito por el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro. Pero la orden estaba dada desde Washington, refrendada por sus aliados del Cartel de Lima. Ustedes saben ya, Estela hizo una especie de resumen de lo que ha pasado en la región. Sin unión, o mejor dicho, divididos, nuestros pueblos no podrán garantizar su independencia. Y sabemos lo que pasó, el golpe de Estado en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff. Cómo llegó una camada de cachorros que le mueven la cola al imperio, definido así por ellos mismos, al Perú, a la Argentina, franquiciados del supremacismo blanco en nuestra región, para atentar contra los mecanismos de integración y de unión de América Latina y el Caribe, con un objetivo estratégico: derrotar la integración y la unión. A eso vinieron los cachorros del imperio a sus países, no a garantizar el beneficio de sus pueblos, que bien mal que están. El señor Macri vino a garantizar su bolsillo, bien desprestigiado. No hay Panama Paper donde no aparezca el señor Macri, sus ministros, su familia. Ya falta que aparezcan sus mascotas. Ni hablar del desprestigiado Kuczynski, el que se autodefinió cachorro que le mueve la cola al imperio. La camada de los cachorros se llaman algunos de estos gobiernos del Cartel de Lima. Colombia, ni hablar, donde gobiernan unas oligarquías a espaldas de su pueblo, donde la violencia es el pan nuestro de cada día, la violencia política. Ahorita estamos viendo, en medio de un escenario de candidaturas para la elección presidencial, atentados a los candidatos, unos acuerdos de paz a los que se llegó gracias al comandante Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro, que han sido incumplidos prácticamente en su totalidad, con el silencio cómplice de la comunidad internacional. No le importan los pueblos, no le importan los niños que mueren en La Guajira, no le importan los 120 líderes populares que apenas en lo que va de año han asesinado en Colombia. Y esa es la inmoralidad que se levanta a pedir la intervención de Venezuela. Sin ética, inmorales, portadores de un doble estándar internacional, irrespetuosos y violatorios del derecho internacional. Y no les quedaba otra, porque durante la campaña presidencial de los Estados Unidos, todos los días iban a limpiarle los zapatos a la señora Clinton. Y después, bueno, ganó
no con el favor del voto popular, pero ganó según el sistema electoral estadounidense, el cual no compartimos, pero es así, porque es antidemocrático. Ganó el que ustedes saben que ganó, el supremacista. Y entonces empezaron estos gobiernos a decir qué podemos hacer para ganarnos el cariño de este señor. Y encontraron en Venezuela el motivo para servirlo en bandeja de plata. Lo que hicieron en el Mercosur, un golpe de Estado contra la institucionalidad mercosuriana, pero que atenta contra los derechos de los trabajadores de los pueblos del sur, porque ellos hicieron lo que hicieron contra Venezuela para justificar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, donde los más perjudicados son los trabajadores de los pueblos del Mercosur. Y allí salió Venezuela a defender los derechos legítimos de nuestra patria, pero también de los trabajadores del Mercosur, de los campesinos, de los indígenas del Mercosur. Se alzó nuestra voz, nosotros, como decía José Martí, no nos sometemos. No vamos a perecer por esa vía, porque nosotros no nos sometemos. Y luego hicieron... Bien, hasta ahora entonces... Es la canciller entonces de Venezuela, Delcy Rodríguez, ex canciller, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Un pequeño fallo de memoria, ¿verdad? Pero siempre es bueno rectificar es de sabio. Y aquí estábamos en temas del día, recordándole que había una pregunta puesta justo en el contexto donde se desarrolla la actividad en el Teatro Teresa Carreño, donde estábamos justamente pegados de la señal de venezolana de televisión, escuchando las palabras de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra pregunta del día, repito, tiene que ver con eso y aquí la reiteramos. Mientras Estados Unidos extiende el decreto que considera a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, intelectuales, artistas, líderes sociales y políticos llegan a Caracas para decir todos somos Venezuela. La pregunta, ¿solidaridad o agresión? ¿Cuál es el camino a la paz? Tenemos las respuestas. Por ejemplo, Luis José Mejías dice, días de solidaridad y acompañamiento internacional en la defensa de la soberanía. El pueblo venezolano siempre tiene claro que el camino para la paz es el diálogo. Vamos a ver otra, la de Rosario, que dice, la revolución bolivariana está más acompañada que nunca porque la siembra del comandante da sus frutos y sigue siendo útil. Otra respuesta, esta de Z, entender que la voluntad de todo un país no es estar al servicio del capitalismo que tanto daño hizo y sigue haciendo. Ese puede ser el camino a la paz, respetar la autodeterminación. Y esta última respuesta de Guillermo Lescano que dice, hay que ser muy solidario con toda la gente que vive y habita Venezuela. Dios te bendiga, querida patria, querida Venezuela. También nos escribió Nolber Cigarate desde Cuba, que dice, definitivamente el camino a la paz es la solidaridad. Y otra respuesta que estaba revisando por acá desde mi teléfono móvil, han sido varias las personas que han participado en este contexto de la pregunta del día que tiene que ver con la jornada de solidaridad mundial. Todos somos Venezuela. Muchísimas gracias entonces a todas las personas que se pusieron en contacto con nosotros para responder la pregunta del día. Despedimos temas del día. Hasta la próxima.